ustedes bien saben, ¿cierto? Esto ya es materia ya a esta altura sabida, ¿cierto? Y a mí me imagino estudiada también de cara a la prueba de la próxima semana. Son básicamente los huesos del cráneo, ¿cierto? En el sentido de los huesos del neurocráneo y los huesos del esplenocriáneo o huesos de la cara, ¿ya? Importante, ¿cierto? Vamos a tener huesos que son pares, impares, ¿cierto? Y eso obviamente vamos a tener huesos que son simétricos, otros no, unos que son neumáticos, unos irregulares, ¿ya? Hay de distintas formas. Y por ende también tenemos distintas zonas de suturas, ¿cierto? De articulación entre cada uno de los huesos. Ya importante, vamos a partir con el hueso más grande que ustedes van a poder ver en el cráneo del bovino, que es el hueso frontal, ¿ya? Y el hueso frontal tiene una característica, ¿ya? Más allá de tener una sutura, ¿cierto? En el centro, que es la sutura frontal o interfrontal, que eventualmente va a ir precisamente en la línea media, ¿cierto? Del cráneo. Ahora, este hueso frontal, a diferencia de las otras especies, es mucho más grande. ¿Ya? Si lo comparamos, por ejemplo, el hueso frontal de un felino, es un hueso mucho más pequeño proporcionalmente al tamaño del animal. Se entiende de que obviamente un bovino, ¿sí? Estamos claros. Pero proporcionalmente al tamaño del cráneo, el hueso frontal en el felino es bastante pequeño. No así el hueso frontal del bovino, ¿ya? Pero si ustedes comparan el hueso frontal de las otras especies, por ejemplo, en el caso del canino, o en este caso el caso del cerdo, ¿ya? Se van a dar cuenta que el hueso frontal también tiene un grado de proyección bastante importante, pero aún así sigue siendo más pequeño que lo que pasa con el bovino, ¿ya? En el caso del equino pasa algo muy parecido, ¿ya? Donde ustedes van a poder observar que el hueso frontal también es más pequeño, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo conversamos también en el sentido de que este cráneo, ¿cierto?, va a tener los senos frontales, que son estas estructuras internas, ¿cierto?, estas cavidades internas, que van a proteger de cierta manera toda la zona encefálica. Y vamos a tener estas proyecciones óseas, ¿cierto?, lateralizadas, que son, en este caso, el proceso cornual y la vaina córnea del cuerno, ¿ya? Son dos, se fijan, son dos elementos distintos. Ahora, si ustedes ven este cráneo, este hueso frontal, y lo revisan desde caudal, en este caso, se van a dar cuenta que acá tengo el hueso frontal y se van a dar cuenta que vamos a tener esas estructuras, ¿cierto? Esas cavidades ahí, ¿cierto? La parte baja o ventral del hueso frontal, que son básicamente es el seno frontal. Todo eso que está ahí, ¿sí? Pero es distinto poder observar eso así a poder observarlo en un corte sagital, ¿ya? Donde tú vas a tener también, aquí tengo el hueso frontal, te fijas que yo veo la cabeza por el lado, ¿cierto? Acá tengo el hueso frontal, entonces si yo voy a girar esto y lo voy a ver por dentro, por la parte interna, nos vamos a encontrar también con todos esos espacios, esas cavidades, ¿cierto? Que es parte del seno frontal, ¿ya? Entonces es distinto, ahí tengo un corte transversal del hueso frontal y aquí tengo un corte sagital, ¿cierto? Del hueso frontal, para poder observar, ¿cierto? En este caso, los senos frontales, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando tú sacas eventualmente el cuerno, que es un procedimiento muchas veces de rutina, y en algunos casos de una forma estética, uno busca que los rumiantes no tengan cuernos, ya por un tema netamente de seguridad, ¿cierto? Por un tema más para prevención de lesiones y obviamente más que nada elementos de seguridad. Y se hace un desbotone, que básicamente es cortar o retirar en este caso el botón, ¿cierto? Que en este caso córneo que tienen los terneros antes de los 10 días, ¿ya? Que sale y que obviamente eso después se osifica y comienza el crecimiento del cuerno, ¿ya? Entonces se hace ese manejo precisamente para que los bovinos no tengan cuernos, ¿ya? Pero cuando ya el animal tiene los cuernos desarrollados, ¿cierto? Muchas veces se hace un despunte, se corta la base del cuerno, o una punta en realidad, o muchas veces esto está con una inclinación tal que se comienza a enterrar en distintas zonas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se busca? Cortar, ¿cierto? Por un tema de seguridad. Pero muchas veces hay que entender de que esta estructura es una estructura que está inervada y una estructura que está irrigada, ¿ya? O sea, vamos a tener arterias acá y vamos a tener nervios, ¿ya? Nervio cornual y la arteria cornual, ¿ya? Entonces, finalmente pasa lo mismo, que le explicaba a su compañero, pasa lo mismo que una uña de perro, ¿ya? Tú la puedes cortar hasta un cierto nivel. Si la cortas menos, ¿cierto? No va a sangrar. Si la cortas más, va a sangrar. El tema está en que aquí yo no puedo ver, no puedo evaluar, ¿cierto? Si es que qué tanto tengo que cortar, porque en el caso del perro tú dices, hasta la línea blanca, hasta ahí cortamos, ¿cierto? Eso es seguro. Pero acá en el cuerno no es tan así. Entonces yo podría cortar solamente esta punta y no va a pasar nada. Pero en otro animal corto la misma punta y va a sangrar.
Entonces eso es un poco, no es preciso, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado y hay que tener esa consideración. Pero eso es solamente un despunte preventivo, como quien dice, es para cortar las uñas, ya digámoslo así. Pero ¿qué pasa cuando hay una fractura o hay un proceso patológico, ¿cierto? Donde tengo que cortar esto y tengo que amputar. Muchas veces se utiliza el corte, ¿cierto?, a la base del cuerno. Y eso hay que tener mucho cuidado porque aquí, justamente en el límite entre el hueso frontal y el cuerno y el proceso cornual, existe el divertículo cornual, que es el espacio límite, ¿ya? Donde el hueso termina, deja de ser hueso frontal y pasa a ser proceso cornual. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cortas más hacia adentro, digámoslo así, o más hacia la zona medial del divertículo cornual, va a pasar esto. Se va a abrir. Y tú vas a tener una comunicación directa desde la salida del cuerno hacia dónde? Hacia el seno frontal. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar eso? Vas a dejar totalmente comunicado el seno frontal desde la base del cuerno, de la salida del cuerno, ¿cierto? Aquí tengo el divertículo cornual, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo corto más esto, va a pasar directamente hacia acá. Se va a estar comunicado. Y eso significa de que todo queda abierto, queda expuesto, ¿cierto? Y eso significa que vas a tener mayor predisposición a infecciones, ¿cierto?, bacterianas, provocando, en este caso, la famosa sinusitis, ¿ya? Donde acá va a estar comunicado el seno frontal con el seno maxilar y eso terminamos llegando a cavidad nasal. Entonces tú no te das cuenta que después de un descorne, la vaca comienza con secreción nasal mucopurulenta bilateral, ¿ya? Y tú la tratas por distintas cosas y de repente llega un punto en que este hueso se deforma por el acúmulo de pus dentro del seno, cualquiera de ellos, ¿cierto? Y es única y exclusivamente porque el cuerno quedó abierto, ¿ya? Entonces es una estructura anatómica importante que deben considerar al momento de hacer clínica. ¿Quién de ustedes anduvo en el operativo? Ya. No sé si se dieron cuenta que hubo un rato en que hubo un momento en la manga que cortaron cuernos. No sé si lo... Estaban los cabequillos, ya. Se cortaron algunos cuernos en el operativo con tenaza y uno de ellos se cortó solamente la punta, solamente un poquito, y empezó a sangrar. Y es lo que yo les comentaba, o sea, puede pasar, ya no es una cosa tan terrible, ya en el sentido de que obviamente, claro, es molesto y todo, y muchas veces uno trabaja con un proceso de un bloqueo anestésico, ¿cierto?, en la base del cuerno, pero eso es otra cosa, no nos vamos a ir para ese lado, ¿ya? Entonces, tenemos el hueso frontal, ¿cierto? Y que va a tener relación directa también con otro hueso, ¿ya? Que va a ser específicamente el hueso nasal, ¿cierto? Y el hueso nasal con en este caso, una articulación fibrosa acá, ¿cierto? Una sutura nasal y que se va a relacionar con el frontal con una articulación nasofrontal o frontonasal, ¿ya? Ahora, ojo, que en el caso del hueso nasal, la verdad, más allá de las diferencias de proyección de hueso, no hay muchas más, pero sí hay algunas diferencias que son estas estructuras que ustedes ven aquí, que son estas puntitas, digamos así, estos pequeños ganchos, ¿cierto?, que van a estar bastante prominentes, que van a formar una incisura. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hay una pequeña J, digamos así, que es una incisura nasal. Pero esa incisura nasal tú no la tienes en todas las especies, ¿ya? Si tú te fijas en el caso del equino, yo no tengo una incisura nasal, ya que es esta, ¿ya? En el caso del cerdo tampoco tengo una incisura nasal como tal, ¿ya? En el caso del felino tampoco tengo una incisura nasal desarrollada, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a tener? En el caso del perro pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Fíjense, en el caso del perro, lo mismo, el hueso es completo. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Esa característica es propia del bovino, pero ¿qué es lo que yo sí voy a tener? Este hueso, que es el incisivo, y se va a formar otra incisura entre el incisivo y el hueso nasal, que es esta que está aquí, que es la incisura naso-incisiva. Y esa sí está en todas las especies, que es esta, ¿cierto? En el caso del equino, ¿cierto? Se fijan ahí, bastante notoria. En el caso del bovino está presente, en el caso del cerdo está presente, ¿ya? Y en el caso del perro está, pero menos desarrollado, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo con eso. Ahora, con respecto al mismo elemento del hueso, el hueso incisivo va a tener, ¿cierto?, estas dos proyecciones, ¿cierto? Porque aquí estoy analizando solamente una, y tiene esta proyección, ¿cierto?, hacia el paladar duro, ¿ya? Esta estructura que tú estás viendo acá es parte en este caso del hueso incisivo, ¿ya? Que va a ser el proceso palatino, este que está acá, del hueso incisivo,
¿Ya? ¿Te molesta? A ver, creo que está por allá.